tengo que reconocer, repito, tengo que abrir esta función reconociendo que ha habido una pregunta a la que no me he atrevido a responder estos 10 meses en antena. Es la pregunta que más he escuchado desde que comenzó la crisis del COVID, desde que comenzó la pandemia. Y es, sin duda, la pregunta que más me han hecho amigos, conocidos, familiares, oyentes, votantes de izquierdas, principalmente votantes del Partido Socialista Obrero Español, que ni es obrero y últimamente tengo serias dudas de que sea español. Digo del PSOE y matizo en votantes de izquierda del PSOE porque al menos que yo sepa no creo tener ningún amigo ni ningún familiar que vote a Podemos. Puede cada uno votar a quien le dé la gana, pero un día jugando a analizar mi entorno, creo que no encontré a nadie que yo supiese al menos que votaba a Podemos. Esa pregunta es, a raíz de lo ocurrido con el COVID en España, la de ¿acaso crees que los otros lo hubiesen hecho mejor? Sobre todo los primeros meses de esta crisis, no había colega, familiar, conocido, oyente, que ante mis críticas a la gestión del gobierno, gestión de la pandemia, no me preguntase si yo creía que otros o que los otros lo hubiesen hecho mejor. Es más, hubo un momento en que casi era el único mecanismo de defensa en una conversación, en un debate, que tenían aquellos que habían votado al PSOE. ¿Qué? ¿Los otros lo hubiesen hecho mejor? Y tengo que reconocer hoy en antena que no he respondido a esa pregunta. Nunca, más allá de yo de los que estoy hablando es de los que gobiernan, o yo no soy futurólogo y no sé lo que hubiesen hecho los otros, siempre respondía lo mismo, pero nunca a nivel particular. Y tampoco me atreví nunca, aquí en el programa, a responder con sinceridad a esa pregunta. Y hoy tocaba. Hoy me he dicho, me lo voy a quitar de encima, porque estoy en condiciones de responder a esa pregunta de si creo que los otros u otros lo hubiesen hecho mejor. Puedo responder rotundamente sí. No soy futurólogo, pero sí creo que otros, o los otros, como les gusta decir, rotundamente sí creo que lo hubiesen hecho mejor. Es verdad, y eso estoy convencido, que creo que si hubiesen gobernado España el centro derecha, esa es mi opinión, creo que nos hubiese cogido el exactamente igual. Eso sí que estoy convencido también. Últimos días de febrero, primeros días de marzo, acordaros, llegaba el coronavirus. No tengo duda de que si en ese momento España lo está gobernando el centro derecha, nos hubiese cogido el toro igual. ¿Sabéis por qué? Porque forma parte de nuestra personalidad. Forma parte de nuestra cultura, forma parte de nuestro país. Nos hubiese cogido el toro exactamente igual.
exactamente igual. No tengo la más mínima duda. Y además, el centro derecha en aquellos momentos hubiese sido igual de sensible o más, como ocurrió en Francia y en Inglaterra, y así les fue, a la presión de empresarios y sectores de poder para no confinar, por aquello de no destrozar la economía. En eso sí creo que no hubiese cambiado absolutamente nada. Nos hubiese cogido el toro en aquellos primeros días de marzo, gobernase España quien lo gobernase. Pero mirad, me vais a perdonar, pero por lo que no trago es porque me quieran convencer de que a partir de ahí cualquiera lo hubiese hecho igual de mal que los que están. No. Primero porque es imposible. Nadie, absolutamente nadie, lo podía haber hecho tan mal como los que están. Hasta un grupo de amigos, solo, dejando la política a un lado y tomando decisiones en base a 3 expertos, lo que les dijesen, lo hubiesen hecho mejor. Y hubiesen mentido menos. Segundo, porque estoy seguro que hubiésemos tenido un gobierno infinitamente más unido. Fuese el que fuese, dado que el que tenemos ahora es tal pan con leches, es tan aceite con agua, que es el gobierno más desunido, lo leía el otro día, de todos los que están gobernando Europa. Me hace gracia cuando el gobierno pide unión a la oposición, pero chico, pero si los primeros que os estáis zumbando todo el día sois vosotros. ¿No? ¿Cómo vas a pedir unión a nadie? Si no hay un gobierno en Europa peor casado, nunca mejor dicho, que el que tiene este país. Y tercera razón por la que estoy seguro que los otros u otros de centro derecha hubiesen gestionado mejor esta pandemia es porque la presión de la izquierda hubiese sido tan salvaje desde el minuto 1, como sabemos en España, que sabe hacer la izquierda movilizándose de forma especial, que no le hubiese quedado más remedio al gobierno de centro derecha español que pinar las orejas de forma absolutamente espectacular. Claro, si todavía estuviese en el gobierno, porque yo hay una duda que tengo, es si esta crisis ocurre con un gobierno de centro derecha, yo estoy seguro que el gobierno ya había caído, o que el país ya estaba en las armas, o que España estaba incendiada de los pies a la cabeza. Y estos, por un perro, se manifestaron y pidieron la dimisión de la ministra de Sanidad. Imaginaros esta crisis con 80 y pico mil muertos. Vamos, los sindicatos no entrarían en casa, del bar a las manifestaciones y de las manifestaciones al bar. Y todas las asociaciones, agrupaciones, colectivos, vamos, imaginároslo. Bueno, están gobernando y mira la que le están liando a Madrid por haber construido un hospital especial para una pandemia, mientras ellos construyen o ponen tiendas de campaña que se las lleva el viento, nadie protesta en Valencia y nos tienen hasta los bemoles con las condiciones del Zendal. Y sí, creo rotundamente que el centro derecha hubiese gestionado mejor esta crisis, sí, lo creo.
en base a un principio básico del que os he hablado en más de una ocasión. Yo ya tengo la edad suficiente y, por lo tanto, las décadas a la espalda de experiencias suficientes para haber aprendido que la derecha gestiona mejor y la izquierda reparte mejor. Por eso, cuando hay crisis, se vota a la derecha para que nos saque de la crisis, porque gestiona mejor, y cuando hay bonanza, se vota a la izquierda para que reparta mejor, porque la izquierda reparte mejor. Y esta crisis era pura y dura de gestión, como la del 2010. Esa que llevó a que España fuese felicitada por toda Europa y puesto como ejemplo en Europa de crecimiento y de hacer los deberes. Pues ahora también era una cuestión de gestión. Y por lo tanto no tengo la más mínima duda de que un gobierno de centro-derecha, después de haberle cogido el toro al principio, porque lo hubiese cogido como buenos españoles que somos, seguro, no tengo la más mínima duda de que creo que un gobierno de centro-derecha hubiese reaccionado mejor en la compra urgente de material. La prueba clara es que si no llega a ser por un grupo de empresarios que nos salvaron el culo, ahora en vez de 80 teníamos 160.000 muertos. Sí, creo que un gobierno de centro-derecha hubiese mentido muchísimo menos. Porque cuando un gobierno de centro-derecha en este país decía una mentira, se colapsaba el país. Recordaréis, ¿no? Horas después de una mentira grave, como tantas y tantas que nos han colado los últimos 10 meses. ¿Os acordáis, no? Los ciudadanos españoles se merecen un gobierno que no les mienta, un gobierno que les diga siempre la verdad. Bueno, pues, cuando gobierna la derecha, los españoles merecen un gobierno que no les miente y les diga la verdad. Cuando gobierna la izquierda, lo estamos viendo, puede mentir de forma endémica, y convertirse en yonkis de la mentira. Y que la mentira sea ya una cuestión de Estado. Sí, creo que un gobierno de centro-derecha hubiese contado realmente con expertos, porque la derecha que gestiona mejor sabe, como todo aquel que sepa gestionar, que triunfa no aquel que se cree muy listo, sino aquel que se rodea de gente muy lista. Sí, creo que la economía funcionaría mejor con un gobierno de centro-derecha en esta crisis, porque la historia de España me demuestra que los gobiernos de centro-derecha gestionan infinitamente mejor la economía, y ni os cuento en una crisis. Sí, creo que Simón hace ya meses que hubiese dejado de hacer el ridículo en la televisión y hace ya meses estaría escondido en una isla de las Antillas holandesas. Sí, creo que con un gobierno de centro-derecha no habría un ministro de Sanidad que estuviese a la vez haciendo campaña para una comunidad autónoma, porque se le comerían a él y al gobierno, rodearían el Congreso y los hospitales. Sí, creo que con un gobierno de centro-derecha la fuga de capitales sería menor, porque no se estaría haciendo un acoso salvaje a los empresarios y a aquellos que generan trabajo. Por cierto, para todos los imbéciles de Podemos, hoy hemos sabido que Amancio Ortega paga en España 14 veces más impuestos que Apple, Amazon, Facebook y Google juntas. ¿Habéis oído bien el dato? Amancio Ortega paga en España 14 veces más impuestos que Apple, Amazon, Facebook y Google juntas. Y sí creo que con un gobierno de centro-derecha no se estaría acosando a los empresarios y al capital, que evidentemente busca mejores
y más seguros refugios en el extranjero antes de invertir con un gobierno sociocomunista. Sí, creo que con un gobierno de centro-derecha se hubiese gestionado infinitamente mejor la llegada de la vacuna y la vacunación. Sí, lo creo. Y me atrevo a decirlo públicamente. Lo creo y estoy absolutamente convencido de que si hubiese gestionado mejor este último año y esta crisis de pandemia y económica con un gobierno de centro derecha, por mucho que a muchos les joda escucharlo. Y que sepáis que ahora mismo España está en manos de 3 mujeres. Y qué curioso. Aunque Irene Montero y las de Unidas Podemos, aunque Pedro Sánchez y su corte de ministras, que no haces una capaz juntándolas a todas, nos quieran convencer de que solo se puede ser mujer y de izquierdas, ahora mismo 3 mujeres, las 3 de centro derecha, son a las que debemos que no seamos prácticamente ya la Venezuela europea. Qué casualidad, ¿verdad, Irene? Es curioso. Pero los países del norte no nos han dejado tirados en las ayudas. Irene, guapa, por una tal Angela Merkel, que ha dado la cara por España y los países del sur ante la presión brutal, lógica, de los países del norte, que empiezan a estar hasta el gorro de sacar del pozo países como España. Sí, a una mujer de centro derecha como Merkel debemos que toda Europa vaya junta a la vacunación, lo cual le está costando a la Merkel serios disgustos en Alemania, porque los 80 millones de alemanes no entienden que siendo Alemania una potencia mundial, no compre sus 80 millones de vacunas ya y que el resto de Europa que vaya yendo cuando vaya pudiendo. A una mujer de centro derecha, Angela Merkel, debemos que nos lleguen las vacunas, 2.300 millones de vacunas, a la vez que Alemania. Si no, sabéis, como sé yo, que España se vacunaría más o menos para el 2074. A una mujer, Irene, de centro derecha, Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, le debes poder pagar las pensiones a los pensionistas españoles. Porque es el Banco Central Europeo que dirige una mujer de centro derecha, Christine Lagarde, la que está comprando deuda a España como si no hubiese mañana, para que tú te lo lleves como te lo estás llevando junto a tus amiguitas en un ministerio. Y es por una mujer de centro derecha, Ursula von der Leyen, la presidenta de la Unión Europea, por la que España va a recibir 150.000 millones de euros y por lo que España tiene garantizadas esas 2.300 millones de vacunas junto al resto de Europa que están ya pedidas por la Unión Europea. Lo que es la vida, ¿eh? ¡Qué casualidad! Que España ahora mismo esté en manos de 3 mujeres de centro derecha. Es llamativo.
principalmente porque estamos en un país donde parece imposible esa figura. Es más, las hay, que quieren hacernos creer que esa figura no existe. Sí, claro que existe. Fíjate si existe, que dependemos de 3 que cumplen ese requisito. Con lo cual, los españoles dormimos un poquito más tranquilos que si fuesen Irene y 2 más del harén de Pablito las que tuviesen nuestro futuro en sus manos. Así que, lo dicho, aunque a más de uno de vosotros no os haga gracia o no os apetezca escucharlo, solo yo, y con mi propia opinión, sí me atrevo a responder a la pregunta coartada de la izquierda española para defender este sin Dios y este caos en el que está metido España desde hace 10 meses. Yo sí me atrevo a decir que con los otros, mayormente con cualquiera que gobernase España, por supuesto que nos hubiese ido bastante mejor. Muchas gracias por ver nuestro vídeo. Suscríbete, dale al like y no te olvides de darle a la campanita.